La provincia de Santa Fe sigue sin tener la adhesión a la nueva ley de ART, que entre otras cosas prevé la posibilidad de que antes de la instancia de un juicio laboral pueda existir una comisión médica que evalúe efectivamente si corresponde o no una instancia de esas características. Hay que tener en cuenta que Santa Fe es la única provincia del corredor productivo central del país que no está adherida. Solamente 4 territorios, 4 jurisdicciones en el país no están adheridas a la nueva ley de ART. Y esto, entre otras cosas, hace que, por ejemplo, sea más caro contratar para una empresa una ART en Santa Fe que en otras provincias. Imagínense que es un elemento a la hora de definir, por ejemplo, una inversión. Con la nueva ley de ART, entre otras cosas, lo que se toca sensiblemente es la denominada industria del juicio laboral. Por eso hay reacciones en contrarias de parte de algunas entidades sindicales, de algunas, otras no, y también de los abogados laboralistas. Quienes llevan adelante esta petición son los empresarios, los industriales, las empresas, las organizaciones, las propias aseguradoras del riesgo del trabajo. En contacto con nosotros desde Santa Fe, Juan Citroni. Juan, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Sergio? Muy buen mediodía para vos y para todos nuestros televidentes. Bueno, de esto estuvimos charlando el día de hoy justamente con el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín. La Unión Industrial de Santa Fe viene reclamando desde la primera hora la adhesión a la ley de ART. Si te parece, vamos a compartir la palabra del presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Primero un panorama, la verdad, descriptivo y muy penoso de la situación que están pasando, sobre todo algunas pymes industriales, y después sobre el final lo importante que sería, por ejemplo, para la Unión Industrial de Santa Fe, que finalmente la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva a la adhesión a la ley de ART. Lo compartimos. La situación está muy difícil. Venimos de casi 3 años con caídas en el nivel de actividad muy fuerte, y se complicó mucho con la devaluación. La devaluación nos pegó muy fuerte en la cadena de pago, la cortó porque se interrumpieron operaciones, los clientes dejaron de pagar, los proveedores dejaron de proveer productos, y eso pegó muy fuerte en el financiamiento de las pymes, que tenían créditos en pesos a cobrar a 30, 60 días y tuvieron que reponer casi al contado, pagando precios de un 20, 30% más caro. En la provincia de Santa Fe se calculan 10.000 puestos de trabajo que se perdieron en este último año, de los cuales 3.000 serían industriales. Sí, es correcto, más de 3.000. Perdimos más de 440 industrias en 2 años. Y es grave porque la crisis primero comienza con una pérdida de rentabilidad, disminución de las ventas, pero en algún momento termina afectando el nivel de empleo. La Unión Industrial de Santa Fe reclamó desde un inicio la adhesión a la ley de ART acá en la provincia de Santa Fe. Eso no ocurrió, terminó dándole media sanción el Senado, ahora están diputados. ¿Siguen con este reclamo? ¿Creen que sería importante en este momento poder adherir a la ley de ART? Totalmente. Santa Fe es una de las provincias que no lo ha hecho. Córdoba lo hizo, Mendoza lo hizo, Buenos Aires lo hizo, y estamos pagando los industriales de Santa Fe más de 300 millones de pesos por mes en primas a las ART porque no estamos adheridos. Entendemos que eso es una ventaja para el trabajador, es una ventaja para las pymes y para el Estado, y no entendemos la demora del sector político en tratar este tema que es tan importante y es tan necesario para el sector industrial. ¿Le siguen reclamando a diputados hoy en día que aprueben finalmente lo que salió con media sanción de senadores? Sí, lamentablemente tenemos todo este proceso eleccionario en el medio que complica las cosas, pero nuestro reclamo sigue estando. Seguimos teniendo reuniones con los legisladores pidiéndole que por favor reaccionen y aprueben esta adhesión que la estamos necesitando en forma urgente. Bueno, Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, en la descripción del panorama general y sobre todo en este último reclamo que recién compartíamos. Después, fuera del aire, me comentaba algunos números el presidente de la Unión Industrial. Me decía, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, si te vas al límite con la provincia de Córdoba, dentro inclusive de una misma unidad de negocio, con el mismo nombre, la misma empresa, está pagando una prima de un lado y una prima de ART, estamos hablando del otro. Y estamos hablando de 2 o un 3% más en la provincia de Santa Fe, porque la provincia de Córdoba sí está adherida. Y bueno, este número que daba Martín, estamos pagando en Santa Fe desde la Unión Industrial, las empresas que nuclea la Unión Industrial, 300 millones de pesos por mes, que es una cifra obviamente en este contexto y en esta situación muy alta, ¿no? Lo grave de esto es que con los números que existen y las proyecciones,
si hay dudas, ¿por qué no el tratamiento legislativo, la discusión en el propio recinto? Había una audiencia pública convocada para fines de agosto que ahora se pasó para la semana que viene en la legislatura provincial. Allí me imagino que por lo menos se va a avanzar en el tratamiento y si hay cambios para hacer al expediente que vino del Senado, que se lo hagan efectivamente, ¿no? Efectivamente, la legislatura de la provincia vino evitando en un principio discutirlo. De hecho, hasta el propio gobernador en su momento había cambiado de opinión. Primero había dicho, no sabemos. Después, sobre el final de la gestión del gobernador Miguel Lichi, dijo, bueno, sería una posibilidad. El Senado lo termina dando la media sanción. Bueno, es en diputados, donde además tiene algunos referentes de la Cámara de Diputados de la provincia que son firmes opositores a la ley de ART. Algunos otros no, digo, pero la discusión se tiene que dar. Digo, indudablemente se tiene que dar. Ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Sería importante que se dé en la Cámara de Diputados. Juan, muchísimas gracias por el contacto. En vivo desde Santa Fe, Juan Citroni. El miércoles de la semana que viene seguramente, Juan, estaremos con la audiencia pública en la Cámara de Diputados de la provincia sobre este tema. Cuando hablamos de interna, hablamos de una interna política que se da en el propio partido gobernante, en el propio Frente Progresista, porque el propio gobernador, el propio ministro de Gobierno, la propia titular de la cartera de la producción, vienen haciéndolo insistentemente el reclamo para que se adhiera a la nueva ley de ART. No es una cuestión pura y exclusivamente de los empleadores, sino que se trata efectivamente de pensar en la generación de fuentes de trabajo y poder, en cierta manera, evitar que una instancia, como puede llegar a ser la contratación de una aseguradora de riesgo de trabajo, sea un costo más y que espante fundamentalmente inversiones en nuestro territorio. Claro, no todos están alineados en ese sentido y hay legisladores, incluso dentro del propio Frente Progresista, incluso dentro del propio socialismo, que no están convencidos de esto y es por ello la disputa que se da en cuanto a la propia interna. Los industriales de Rosario también hicieron el reclamo a través del secretario de la Federación de Industriales de Santa Fe. Y vamos 2 años y medio de esta discusión. Nosotros el 5 de marzo del 2017 fue la primera reunión que tuvimos con el gobernador Miguel Lichi, ya solicitando la adhesión, a los pocos días de que había sido sancionada la ley nacional 27.348, que fue finales de febrero. Y bueno, los argumentos son los mismos y aquí estamos y realmente con el riesgo cierto de que no sea tratado dentro del calendario legislativo actual de este año. Ese es un punto. ¿Consideran que se va a tratar? ¿O qué falta? ¿Tiene medida de sanción de una de las cámaras? A ver, teníamos expectativas muy fuertes en que sí se sancionara definitivamente, pues el Senado la sancionó en forma unánime. Es decir, el Senado, donde se articularon todos los consensos para lograr tener un texto de ley que fuera aceptado por las partes, creíamos que inmediatamente de girada a diputados iba a tener su sanción. En diputados, lamentablemente, nuevamente se ha diferido, ahora se ha convocado para la semana próxima a una especie de audiencia pública para escuchar a las partes, cuando en realidad todos los actores hace 2 años y medio que estamos manifestando nuestras posiciones. ¿Cuáles son los principales puntos, digo, para informar a la gente? A ver, fuera de lo que son los posicionamientos ideológicos, los prejuicios, y que en este caso hay muchos, el único argumento razonable que nosotros compartíamos era la falta de comisiones médicas a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. O sea, al momento que se sancionó esta norma, había una sola comisión médica en la ciudad de Rosario. Con lo cual, desde ya era un despropósito aplicar esta ley, porque un trabajador de Reconquista, Rafaela, se le generaba una vulnerabilidad de sus derechos. En el mientras tanto se sancionó esta ley, se fueron creando las nuevas comisiones médicas y mínimamente tiene que haber una comisión médica en cada circunscripción judicial: Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Rosario. Ese proceso está en marcha, con lo cual no habría argumento objetivo para que no se sancione esta ley. Los otros puntos son todos temas más procesales, más de técnica procesal, que en definitiva son ajustados, se pueden ajustar, pero no, ningún tema es central. Hoy se plantea como que en este caso hay una limitación de la posibilidad del trabajador de acceder a la justicia, cuando esa vía siempre queda abierta. Esto es solo una instancia administrativa, previa, obligatoria, calificada como una comisión médica, porque va a haber médicos especializados en el tema de seguridad y salud del trabajo, y si el trabajador luego está en desacuerdo, tiene todas las vías judiciales habilitadas como hasta el presente.
Existe la posibilidad de la instancia final de juicio, si no se llega a un acuerdo con lo que dice la comisión médica. Si se están poniendo en marcha la posibilidad de que exista una comisión médica en cada una de las jurisdicciones. ¿Cuáles son las trabas? Desde el punto de vista ideológico, no vaya a ser cosa que con el nuevo gobierno, que, entre otras cosas, está a favor de la adhesión a la nueva ley de ART, por parte de toda aquella persona vinculada al gobernador electo, no vaya a ser cosa que los mismos que hoy están diciendo que no, recién después del 1 de mayo del año que viene, cuando sean las sesiones ordinarias, levanten la mano por la adhesión. ¿Y quién devuelve todo este tiempo que se ha perdido fundamentalmente en un momento en donde lo que se necesitan son inversiones, son decisiones empresariales como para que puedan existir cada vez más fuentes de trabajo? En De 2 a 14 lo seguimos al tema, por supuesto.